El tiempo ha avanzado y así también hemos avanzado en nuestros seminarios. Querido anciano y anciana, nos estamos acercando a nuestro gran día de la certificación. Este próximo sábado 17 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, estaremos todos conectados en la división interamericana para poder ser certificados de toda esta información que hemos recibido. Espero que hayas disfrutado, tanto como yo, de estos seminarios que hemos compartido contigo. Pues hoy tenemos otro seminario muy importante, el cual te invito a que le prestes también atención y podamos reflexionar sobre este aspecto muy importante en nuestro liderazgo. Así que, sin más preámbulo, vamos al tema para hoy. Una viuda pobre, el secreto del poder de Dios en tus finanzas. Hasta hoy hemos visto 5 desafíos: mi compromiso espiritual, mi tiempo en oración y ayuno, mi obediencia a Dios y su voluntad, mi servicio a Dios y al prójimo y mi testimonio del poder de Dios. Hoy nos corresponde ver nuestro sexto desafío: conocer el secreto para experimentar el poder de Dios en nuestras finanzas. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de administración financiera. La promesa: Dios está interesado en bendecir y sostener la vida de sus hijos. Y tú no eres la excepción. Dios quiere sostenernos. En las Escrituras se nos muestra que habían historias de personas con recursos financieros y relatos de pobres en los tiempos de Cristo. No hay duda que a través de la historia hemos tenido dos grupos, unos ricos y otros pobres también. El desafío de la administración financiera es para todos. Los que no creen en Dios tienen desafíos financieros. También los que conocemos a Dios tenemos desafíos. Así que el asunto de la finanza abarca a todos los seres humanos. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Dice la Biblia que Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, 1 al 3. Lo importante en cuanto a lo que tenemos no es cuánto tenemos, sino cómo usamos lo que tenemos. Es posible que tengas mucho, tengas más o menos, o tengas poco, pero no importa lo que tengas, sino cómo lo estás usando, cómo lo estoy usando. Dios observa cómo administramos nuestros pocos o muchos recursos. En la iglesia primitiva existían personas con muchos recursos y otros con pocos, pero esta realidad no debía causar diferencias sociales, sino una solidaridad fraternal y apoyo espiritual. Esta fue la experiencia de la iglesia primitiva de acuerdo a Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Así que la iglesia tenía ese espíritu de compartir. ¿Qué dice la escritura acerca de esta verdad o principio de administración de los recursos de los que tienen? Primera Juan 3:17 nos dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Muchos insisten en que todos los hombres deben tener igualmente parte en las bendiciones temporales de Dios, pero tal no fue el propósito del Creador. La diversidad de condición entre unos y otros es uno de los medios por los cuales Dios se propone probar y desarrollar el carácter. Sin embargo, quiere que quienes poseen bienes de este mundo se consideren meramente administradores de sus posesiones, personas a quienes se confiaron los recursos que se han de emplear en favor de los necesitados y de los que sufren. Cuán interesante es saber que Dios ha puesto los recursos para beneficiar a los demás. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando? Como podemos observar, la diversidad de condición financiera de las personas es permitido por Dios para desarrollar nuestro carácter y profundizar nuestro crecimiento espiritual. Debemos preguntarnos hoy: ¿qué necesito desarrollar en mi relación con Dios con respecto a la manera como administro los recursos que el Señor me ha dado? Todo discípulo de Cristo está siendo invitado para tomar una decisión con respecto a la manera o forma como administra el dinero. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, escuchad: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, o ser ricos en fe, y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Ustedes son ricos en todo: en fe,
en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa, también demuestren su generosidad, según de Corintios 8:7. Hay dos elementos importantes que se deben usar al administrar los recursos: fe y amor. Amor y fe. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. ¿Pero qué significa? Bueno, el propósito de todos los líderes es que cada miembro pueda experimentar en su vida la realidad de ver el cumplimiento de esta promesa. Existe una diferencia. Los gentiles confían que solamente a través de sus propias fuerzas podrán atender todas sus necesidades, pero los creyentes confían que Dios les proveerá y bendecirá sus esfuerzos para suplir todas sus necesidades. Esta disparidad de enfoque debe ser una vivencia en la vida de todo verdadero discípulo al administrar sus finanzas y vivir en el reino espiritual de Dios. ¿Cómo miras tú el futuro? ¿Cómo miras las necesidades y cómo crees que las vas a suplir? ¿Crees que por tu fuerza y por tu poder lo conseguirás o crees realmente que Dios va a proveer para ti? Bueno, si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, realmente vamos a creer que Dios hará provisión para nosotros. Israel en el desierto, vea lo que sucedió. Yo los he conducido 40 años por el desierto. Sus vestidos no se han envejecido. Sobre ustedes ni sus zapatos se han gastado en sus pies. Deuteronomio 29:5. Lo que la Biblia nos está diciendo es que, nos está diciendo es que Dios hizo provisión para que Israel en el desierto tuviera lo necesario para vivir. 40 años en el desierto y sus vestidos nunca envejecieron y sus zapatos no se gastaron. ¡Qué bendición! Hubo hambre en el país. Además de la primera que hubo en días de Abraham e Isaac, se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras. Isaac sembró en aquella tierra y aquel año obtuvo 100 por 1. El Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Nota el principio. Dios bendijo a Isaac, pero Isaac también tuvo que hacer algo. Hizo un esfuerzo, sembró, dedicó tiempo para preparar el terreno y Dios lo bendijo. En el tiempo del profeta Elías, Dios le dijo: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primera Reyes 17:4-6. Notas, en ambos ejemplos, ellos van, obedecen al mandato de Dios. ¿Qué crees que se necesita más? ¿Fe o amor para compartir lo que tienes? ¿Amor o fe? Fe o amor. ¿Qué significa tener fe en Dios al administrar los recursos? ¿Crees que Dios puede sostenerte y bendecirte hoy como lo hizo en el pasado con sus hijos? Yo diría amén, un fuerte amén, porque Dios ha prometido y Él es quien nos sostiene hasta hoy. ¿Cómo administrar los recursos que Dios nos da? Bendito sea el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Génesis 14:20. ¿Cómo podemos administrar? Este es el comienzo. Este es el comienzo de la sana administración y de la sabia administración. Primero, vamos a ver por lo menos siete elementos. El primero, diezmar de las bendiciones de Dios. Esto es muy claro para nosotros y esto no es un tema escondido, es un tema muy abierto en la palabra de Dios. Dios nos invita para que seamos fieles y si como líderes somos fieles, podremos hablar con autoridad en la iglesia. Un anciano que diezma y ofrenda es un anciano que podrá ponerse de pie delante de los hermanos en la congregación e invitar a los hermanos a diezmar y a ofrendar. Así que nuestro primer paso es diezmar las bendiciones o de las bendiciones de nuestro Dios. Diles a los israelitas que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. Éxodo 25:2. Nota, Dios está invitándonos a dar y a dar por amor, ofrendando de corazón y voluntariamente. No puede ser obligado. No puede ser, tú puedes llevar una ofrenda muy grande y tal vez se verá bien y será usada para muchas cosas, pero tú no estarás bien con Dios. Por eso es que Dios nos invita a que le demos a Él y le demos de corazón, le demos voluntariamente. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice 1 Timoteo 5:8. Por eso es importante proveer.
Tercero, satisfagamos las necesidades de de nuestra familia, o sea, cubramos primero nuestra familia. Hay personas que se especializan en ayudar aquí, ayudar por allá y por muchos lugares y la familia descuidada. Hay personas que oran por todas partes, por uno, por otro, y en la casa nunca oran. La familia no los ve orar. A otros se les ve predicar por tantos lugares y en la casa no se predica. En la casa no se lee la Biblia. No se ve al anciano, no se ve al pastor leyendo la Biblia en la casa y afuera predicamos. Dios quiere que veamos primero las necesidades de nuestra familia, las satisfagamos y luego podamos ayudar a otros también. Nadie, sea rico o pobre, puede glorificar a Dios por una vida de indolencia. Todo el capital que tienen muchos pobres está constituido por su tiempo y su fuerza física, y con frecuencia los malgastan por amor a la comodidad y a la indolencia negligente, de manera que no tienen nada que llevarle a su Señor en diezmos y ofrendas. Si los cristianos carecen de sabiduría para hacer que su trabajo rinda la mayor utilidad y para hacer una aplicación juiciosa de sus facultades físicas y mentales, deben tener mansedumbre y humildad para recibir el consejo de sus hermanos, a fin de que el mejor juicio de ellos supla sus deficiencias. Muchos pobres que están ahora conformes con no hacer nada para beneficiar a sus semejantes y para adelantar la causa de Dios, podrían hacer mucho si quisieran. Ellos son responsables delante de Dios por su capital de fuerza física, tanto como el rico lo es por su capital de dinero. Así que si eres pobre o eres rico, tenemos responsabilidad delante de Dios. No importa nuestra condición social, somos responsables delante de nuestro Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 380. Número 4. Haga inversiones y emprendimientos de sus fuerzas y recursos para multiplicarlo. Necesitamos el que tiene poco, tiene que invertir, tiene que emprender, tiene que salir adelante, tiene que hacerlo. Dios da el poder para hacerlo. Así que necesitamos estar dispuestos a aprender y a crecer más en el conocimiento de la administración y el crecimiento financiero. Así que necesitamos crecer. Número 5, estar dispuestos a aprender y crecer más en el conocimiento de la administración y crecimiento financiero. Necesitamos estar dispuestos a aprender. Y en la Biblia encontramos esos principios de generosidad, de dadivosidad, una generosidad y una benevolencia sistemática, es decir, tener un sistema para diezmar y ofrendar. No es cuando puedo, no es cuando quiero, es cuando Dios me da, es cuando Dios provee para mí. Yo soy responsable de ese recurso, sacar también esa décima parte para darle al Señor. Esto es parte de nuestro crecimiento. Y los que hemos probado este sistema divino de diezmar y ofrendar, sabemos que es infalible. Dios nunca falla y puedo animarte hoy en el nombre de Jesús para que te unas, si no lo estás haciendo, y prueba al Señor en esto y verás cómo el Señor te bendecirá de muchas maneras. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Necesitamos crecer en el Señor para poder servir a los demás también. Ayudemos al pobre, ayudemos a las personas que necesitan. Hay muchas personas en nuestro alrededor que están esperando una ayuda nuestra, así que hoy podemos iniciar a servir a los demás. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Así que José hizo provisión. Cuando llegó el hambre, había provisión para el pueblo. Dios quiere que también haya provisión en nuestra casa. Y número 7, prepárate para las emergencias. Ten tu bodega, prepárate, ten una reserva para que cuando lleguen esos momentos críticos y de emergencia, tengas el recurso. Y puedes comenzar con poco. Y eso va a ir incrementando ese capital que te servirá para esa emergencia que llegará. Me gustaría que recordemos la historia de Jesús y la viuda que solamente dio 2 moneditas de muy poco valor. Recuerda lo que hizo Jesús. Alabó la ofrenda de la viuda. Esta mujer pobre estaba administrando los pocos recursos que tenía, no conforme a la visión que se sostiene en el hombre, sino a la visión que se sostiene en Dios. Mostraba su fe y confianza en que Dios supliría todas sus necesidades, pero lo más importante es que ella, en su ingente necesidad, no presentó excusas para no dar. Cristo la miró y reconoció su vida como ejemplo y testimonio para los que vivimos muchos siglos después y que quizá tenemos mucho más que ella. Vivir como Cristo significa que debemos administrar los recursos que Él nos ha dado conforme a los principios del reino de los cielos, teniendo la confianza y la certeza de que Dios sostendrá nuestra vida y nos bendecirá para que nada nos falte. Querido hermano, hermana, anciano de iglesia, dirigente, Dios nos está llamando para que seamos fieles, para que devolvamos un diezmo fiel y una ofrenda de gratitud abundante. De esta manera, habrá recursos en la casa de Dios
para sostener la predicación del Evangelio y también para fortalecer lo que la iglesia necesita para su desarrollo local. Te invito y te animo para que si no estás diezmando y ofrendando, hoy puedas hacer un compromiso con el cielo y puedas dedicar tu vida y puedas decirle, Señor, yo hoy quiero comenzar. Tengo miedo, tengo duda, pero ayúdame por favor a creer en ti, ayúdame a confiar en ti. Como dijeron los discípulos, Señor, auméntame la fe. Te invito para que hoy puedas decidir, como yo lo hice hace mucho tiempo, ser fiel a mi Dios en los diezmos y las ofrendas. Y verás cómo Dios seguirá bendiciendo tu vida, bendiciendo tu familia y por supuesto bendiciendo la iglesia. Vamos a orar. Señor, estamos en esta tierra y tú nos has dado recursos, algunos pocos, otros más, pero todos somos responsables delante de ti por lo que nos has dado. Hoy, Señor, delante de ti nos comprometemos a serte fieles. Ayuda por favor al anciano que está viendo este video, que hoy, Señor, pueda ser el día para poner su vida a cuentas contigo, que él pueda saldar todo lo que tiene contigo y a partir de hoy que pueda ser fiel a ti en la devolución fiel de sus diezmos y ofrendas, que haya gratitud en su corazón y que haya fidelidad. Y al final del tiempo tú dirás, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, por tus promesas y gracias porque suples nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.